Aprender a ignorar no es venganza, es alquimia emocional. Porque cuando una mujer deja de insistir, de justificar, de adaptarse, no está siendo cruel, está regresando a sí misma. Y eso, para ciertos hombres, es insoportable. Porque ya no pueden alimentarse de tu entrega silenciosa, de tu dulzura sostenida, de tu espera incondicional. Carl Jung decía que lo que ignoramos en nosotros mismos, lo terminamos encontrando en los demás. Y quizás, él no resiste tu ausencia, porque ella revela todo lo que él no sabe habitar. No es que se vuelva adicto a ti. Se vuelve adicto a la parte de sí mismo que solo despierta cuando tú te retiras. Pero no se trata de juegos. Se trata de despertar. Porque el verdadero poder de una mujer no está en responder, está en elegir que ya no merece su energía. Y cuando aprendes a ignorar desde un lugar consciente, no estás manipulando, estás recordando quién eres. Ya no reaccionas. Ya no imploras. Ya no explicas. Simplemente, dejas de estar disponible para lo que no sabe sostenerte. Y en ese movimiento, algo se invierte. Lo que antes te desestabilizaba, ahora te revela. Lo que antes dolía, ahora te muestra el camino de regreso. Porque el silencio que das, cuando nace de la conciencia, tiene un poder que él nunca podrá controlar. Este vídeo no es una estrategia para recuperarlo. Es un espejo simbólico para que entiendas por qué su presencia te dolía más que su ausencia, y por qué, cuando decides retirarte emocionalmente, él empieza a sentir lo que tú llevabas años sintiendo sola. Quédate hasta el final. Escucha cada palabra como si fuera una carta a tu yo más profundo. Y si algo dentro de ti se despierta, suscríbete al canal, deja un comentario con esa frase que más resonó contigo, o simplemente, quédate. Porque aquí no enseñamos a conquistar hombres, recordamos a la mujer que dejó de conquistarse a sí misma. Ignorar no siempre significa indiferencia. A veces, es una forma de decir ya basta, sin levantar la voz. Cuando él deja de escribir, de buscar, de responder, tú no pierdes nada. Lo que realmente duele no es su silencio, es lo que tú creías que ese vínculo representaba. Porque la ausencia de un hombre, en el fondo, solo activa un vacío que ya estaba dentro de ti mucho antes de que él desapareciera. Y ese es el inicio del giro simbólico, cuando dejas de leer su silencio como rechazo, y lo empiezas a leer como reflejo. No es él quien está hablando. Es tu herida la que responde. Algunas mujeres no sienten dolor cuando un vínculo termina. Lo sienten cuando ese vínculo se vuelve un casi. Casi te busca. Casi vuelve. Casi te elige. Y ese casi es una forma de tortura emocional lenta. Porque no permite cerrar, ni avanzar, ni soltar. Te mantiene en un limbo psicológico donde todo es posible, menos la paz. Por eso, ignorar no es un acto superficial. Es un acto de dignidad emocional. Es decirle al alma, ya no más. Ya no más espera. Ya no más dudas. Ya no más justificar a quien no sabe habitarte. Pero la psique femenina ha sido entrenada para resistir el abandono. Por eso, cuando él se aleja, tú no te alejas. Te esfuerzas más. Te analizas. Te culpas. Y ese efecto emocional inverso es lo más destructivo, tú te sientes mal por algo que él decidió. Es la trampa de la mujer que se culpa por el silencio del otro. Porque si él no escribe, debe ser porque tú dijiste algo mal, hiciste algo mal, fuiste demasiado intensa. Y entonces, te vuelves tu propia enemiga emocional. Lo excusas a él y te castigas a ti. Pero, ¿desde cuándo amar implica disminuirte? Ahí es donde el silencio se convierte en arma. No porque él lo use así conscientemente, sino porque tú le das ese poder. Cada día que él no aparece, tú lo sientes como una señal de que algo está roto en ti. Pero no está roto nada. Solo estás enfrentando un vacío emocional no resuelto. Uno que, tal vez, fue sembrado mucho antes, en vínculos primarios, en ausencias más antiguas, en historias donde también tuviste que adaptarte para no perder el poco afecto que te daban. Y ahora, repites el mismo patrón, esperando que esta vez sea diferente. Pero esta vez puede ser diferente.
No porque él cambie, sino porque tú elijas actuar desde otro lugar. Ignorar no es dejar de sentir. Es dejar de negociar tu valor. Es no responder a estímulos que te desgastan. Es dejar el celular a un lado, no por frialdad, sino por respeto propio. Es mirar tu reflejo y decir, no necesito probarme a través de la atención de alguien que no sabe sostenerme. No necesito que él me busque para recordarme quién soy. Porque ya lo sé. Ya lo estoy empezando a recordar. Haz un pequeño ejercicio simbólico. Vuelve a leer tu última conversación con él. Pero hazlo como si esa carta, ese mensaje, esa frase, la hubieras escrito para ti. Léelo en voz alta. Escúchate. Escucha tu necesidad, tu ternura, tu deseo de ser vista. Y pregúntate, ¿qué parte de mí aún espera ser elegida? ¿Qué me estoy diciendo realmente en estas palabras? Porque lo que escribiste no era para él. Era para ti. Era tu alma hablando en voz baja. Y hoy, esa voz merece respuesta. Pero no la suya. La tuya. Y cuando empieces a responderte, algo cambiará. No él. Tú. Porque cada vez que no contestas, cada vez que no buscas, cada vez que no justificas, estás diciendo, ya no necesito más pruebas. Ya entendí. Ya no estoy aquí para rogar atención. Estoy aquí para sostener mi propia presencia. Y entonces, él lo siente. No porque lo ignores para manipular, sino porque tu ausencia, la verdadera, la emocional, le grita todo lo que tu voz ya no está dispuesta a repetir. Y ahí, empieza el retorno. No el suyo. El tuyo. Porque ignorar desde la herida genera más herida. Pero ignorar desde la conciencia, es medicina. Es alquimia. Es el primer acto de libertad real después de haber amado demasiado. Y ese tipo de silencio, no castiga. Cura. Hay hombres que no se van con un portazo, se van con pausas. Desaparecen poco a poco, como si fueran difuminando su presencia hasta volverse casi imperceptibles. Siguen ahí, visualizando tus mensajes, viendo tus historias, presentes sin estar. Y tú, lo sientes. No con la lógica. Con el cuerpo. Con ese presentimiento agudo que te dice que algo se desordenó, aunque él diga que todo está bien. Pero no está bien. Porque un hombre no necesita decir ya no quiero, para herir. Basta su evasión constante, su tibieza, su no presencia disfrazada de neutralidad emocional. Y eso activa en ti mucho más que decepción, despierta tu herida más antigua. Carl Jung llamó animus a la imagen masculina que habita el inconsciente femenino. Un arquetipo que puede estar distorsionado por experiencias pasadas, traumas, ausencias. Y cuando un hombre desaparece sin irse del todo, cuando se convierte en espectador silencioso de tu entrega, lo que estás viendo no es solo a él, es a tu animus herido. A esa figura interna que representa al masculino que nunca se compromete del todo, que no sostiene, que no protege. Y esa activación simbólica, duele. Porque no es solo su falta lo que te afecta. Es todo lo que esa falta representa dentro de ti. Entonces, cuando él no escribe pero sigue visualizando, la mente racional busca explicaciones. Pero la psique, reacciona. Y reacciona con ansiedad, con angustia, con un deseo incontrolable de cerrar el ciclo. No porque aún lo ames, sino porque tu cuerpo necesita resolver el conflicto interno que él disparó. Es la ambigüedad lo que más duele. No saber si sigue allí, si ya se fue, si volverá. Esa ambigüedad no es casual. Es una forma de dominación inconsciente. Porque te deja atrapada entre lo que fue y lo que podría ser. Y mientras tanto, tú desapareces de ti. Y cuando desapareces de ti, reaparecen memorias profundas. Recuerdos que ni siquiera sabías que aún vivían en ti. La vez que te prometieron amor y no volvieron. La vez que esperaste una llamada que nunca llegó. La sensación de no ser suficiente para que alguien se quede. Esa memoria corporal se reactiva como si todo estuviera ocurriendo otra vez, ahora con otro rostro, otro nombre, pero el mismo patrón.
Y tú, sin saberlo, comienzas a responder como aquella niña emocional que aún cree que debe hacer algo más para ser amada. El caso de Clara lo ilustra con una claridad brutal. Llevaba 9 días esperando que él le escribiera. Revisaba el celular cada mañana. Justificaba su silencio. Lo defendía. Hasta que una noche, sin buscarlo, revisó todo su historial con el de los últimos 5 años. Y vio la verdad, siempre era ella quien empezaba. Siempre era ella quien preguntaba, quien insistía, quien mantenía el hilo emocional vivo. Él solo respondía. Clara no lloró. Solo cerró el teléfono y entendió. Él no estaba. Nunca lo estuvo. Solo era su animus proyectado. Su anhelo de una figura masculina que por fin se quedara. Comprender eso no la hizo dejar de sentir. Pero la hizo dejar de insistir. Porque entender el patrón es el primer paso para soltarlo. Cuando dejas de justificar al hombre que huye, empiezas a abrazar a la mujer que queda. La que aún espera, la que aún desea ser mirada, la que aún teme soltar. Pero también la que empieza a reconocerse en su totalidad. Porque ya no es una víctima del abandono. Es una testigo lúcida de una dinámica que no le pertenece más. Y entonces, ignorarlo deja de ser una estrategia. Se convierte en una respuesta automática de tu nueva conciencia. Ya no te persigues a ti misma en su reflejo. Ya no esperas que él regrese para sentirte válida. Ya no revisas si leyó tu mensaje. Porque ya no estás disponible para esa ambigüedad. Ahora vives desde un lugar donde las presencias deben ser completas o no ser. Donde el amor ya no se mide por lo que das, sino por la capacidad del otro de sostener lo que recibe. Ese es el verdadero giro del alma femenina madura, cuando deja de perseguir al hombre que huye, y empieza a mirar de frente a la mujer que ya no necesita ser rescatada. Porque entendió que no era amor lo que él ofrecía, era solo una activación más de una herida que ya está lista para cerrarse. Hay ausencias que no se sienten en la mente, se sienten en el cuerpo. Porque cuando él deja de escribir, de contestar, de mostrarse, no solo desaparece su presencia digital. Desaparece algo dentro de ti. Un pulso, una seguridad, una sensación de pertenencia que, de forma casi invisible, habías empezado a construir alrededor de su atención. Y de pronto, el vacío. El mismo celular, la misma conversación abierta, pero con una energía distinta. Algo en ti empieza a doler, pero no sabes qué. No es tristeza pura. Es ansiedad. Es necesidad. Es abstinencia emocional. Tu cuerpo, en silencio, empieza a pedir lo que antes recibía de forma intermitente, dopamina, oxitocina, reconocimiento. Porque cada vez que él te escribía, aunque fuera poco, tu sistema nervioso se activaba. Cada mensaje era una dosis mínima de presencia. Cada palabra, una validación inconsciente. Y ahora, nada. Silencio. Un espacio en blanco que no sabes cómo llenar. Y ese es el punto ciego más peligroso, no lo extrañas solo a él. Extrañas lo que tu cuerpo sentía cuando él te respondía. Y ahí, muchas veces, confundimos vínculo con adicción emocional. La oxitocina, esa hormona del apego, se libera cuando compartes intimidad, cuando sientes conexión, cuando te sientes vista. Y aunque la relación no haya sido profunda, bastaron unos cuantos intercambios emocionales para que tu psique creyera que allí había algo importante. Por eso, su ausencia duele más de lo que la lógica puede explicar. No es el hombre lo que echas de menos. Es la sensación corporal de pertenencia que construiste sobre cada uno de sus gestos. Por eso cuesta tanto ignorarlo. Porque no estás luchando contra una persona, estás luchando contra un circuito hormonal activado. Y mientras tanto, la dopamina baja. Esa hormona que motiva, que entusiasma, que da placer. Sin mensajes, sin respuestas, sin atención, tu sistema la busca en vano. Te sientes desmotivada, insegura, apagada. Todo parece más lento. Más gris. Y en medio de ese paisaje emocional, el cortisol aparece. La hormona del estrés.
Tu cuerpo empieza a interpretar su silencio como una amenaza. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Vendrá alguien más? ¿Me va a olvidar? Las preguntas no vienen de tu alma. Vienen de tu sistema de supervivencia. Porque el abandono, para el cuerpo femenino, no es solo emocional, es ancestral. Estás en alerta. No porque seas débil, sino porque tu biología fue entrenada durante siglos para temer el abandono. Para leer la ausencia como riesgo. Para asociar la indiferencia con peligro. Por eso ignorar parece tan difícil. Porque el cuerpo lo siente como traición. Como si al no buscarlo, estuvieras renunciando a tu última posibilidad de sentir alivio. Pero eso no es amor. Eso es química distorsionada por un vínculo asimétrico. Y cuando lo entiendes, no dejas de sentir, pero empiezas a elegir desde otro lugar. Ahí es donde la neurociencia encuentra a la sabiduría femenina. Porque entender cómo tu cuerpo reacciona no es excusa, es herramienta. Saber que tu ansiedad no es locura, sino un desequilibrio hormonal provocado por el refuerzo intermitente, te permite recuperar tu poder. No para usarlo contra él, sino para devolvértelo a ti. Para reconocer que lo que necesitas no es una respuesta suya. Es una reeducación emocional que empiece por el cuerpo. Por la forma en que nombras lo que sientes. Por el permiso que te das de no contestar, no buscar, no insistir, aunque el cuerpo lo pida. Puedes hacer algo pequeño pero poderoso, cada vez que sientas el impulso de escribirle, respira. O observa. Pregunta a tu cuerpo, ¿qué siento realmente? ¿Es tristeza o ansiedad? ¿Es amor o abstinencia? ¿Es deseo o miedo? Y entonces, en lugar de reaccionar, responde. No a él. A ti. Escribe. Camina. Bebe agua. Toca tu piel. Habita tu presencia. Enséñale a tu cuerpo que no necesita un mensaje externo para sentirse viva. Enséñale que tú también sabes calmarla. Sostenerla. Habitarla. Y así, lentamente, el sistema nervioso se regula. La mente se aclara. El alma se ordena. Porque cuando una mujer empieza a ignorar desde el cuerpo que ya no espera, el hombre lo siente. Siente el corte, la diferencia, la ausencia real. Y no porque ella se haya hecho la difícil, sino porque, al fin, dejó de hacer difícil su propio regreso. Hay una verdad silenciosa que muchas mujeres temen mirar de frente: él no se fue por distracción, se fue porque eligió no quedarse. No responder también es una elección. No escribir también es un mensaje. No buscarte también comunica algo. Pero el alma femenina, cuando aún ama, se convierte en intérprete de lo incompleto. Justifica sus silencios, edita sus ausencias, suaviza sus omisiones. Y así, en lugar de leer la realidad, construye una narrativa emocional donde él sigue siendo posible. Aunque en los hechos ya no esté. Y cuanto más niegas esa verdad, más te alejas de ti. Porque ignorar lo evidente no es fortaleza, es miedo. Miedo a ver que tal vez él nunca fue lo que creías. Miedo a aceptar que te diste por entera a alguien que no sabía sostener ni siquiera su presencia. Miedo a soltar una ilusión que construiste desde el alma. Pero toda ilusión tiene su precio. Y el precio más alto es la autotraición. Esa que se activa cada vez que explicas lo que él ya mostró con claridad. Porque no fue ambigüedad. Fue desinterés. No fue inseguridad. Fue falta de compromiso. No fue trauma. Fue elección. Y tú, aún sigues negociando con lo que ya no tiene intención de quedarse. A veces, lo que más duele no es que él no te quiera. Es que tú aún quieras que él lo haga. Que aún estés buscando señales en donde ya no hay conexión. Que aún sostengas la conversación, aunque él ya no hable. Y eso, te rompe. No por lo que él hace, sino por lo que tú sigues haciendo contigo. Cada vez que esperas, te abandonas. Cada vez que justificas, te reduces. Cada vez que insistes, te distancias de tu intuición.
Porque tu alma ya sabe lo que tu mente no quiere aceptar, él no se fue, porque nunca estuvo realmente. Hay ausencias que no duelen por lo que representan, duelen por lo que te obligan a ver. Su silencio no solo es un vacío. Es un espejo. Un espejo donde se reflejan todas las veces que no fuiste elegida, todas las veces que fuiste opción, todas las veces que tu amor fue invisible. Y mirar ese espejo duele más que cualquier rechazo. Porque no es solo el quien no responde, es el eco de todas las heridas no cerradas que su omisión despierta. Y cuando el silencio duele tanto, es porque hay una parte de ti que aún necesita ser escuchada, por ti. La esperanza, en ese punto, se vuelve peligrosa. Porque ya no nace de la fe, sino del miedo. No es un acto de confianza. Es un intento desesperado de no perder lo poco que crees tener. Pero el amor no se sostiene en la escasez. Se expande. Se afirma. Se siente. Y si tú tienes que interpretar constantemente lo que él no dice, si tienes que leer entre líneas, si debes suponer lo que nunca llega, entonces eso no es amor. Es una danza emocional de carencia donde tú siempre terminas vacía. Prueba esta lectura simbólica, toma el chat en blanco, ese donde esperabas su respuesta. Míralo como si fuera una hoja. Pregúntate, si su silencio fuera un texto, ¿qué diría? ¿Qué verdades se escriben en su omisión? Tal vez diría, no estoy disponible, no quiero lo mismo que tú, no sé cómo amar de verdad. Y si te atreves a leer ese texto invisible, a mirar el no mensaje como una declaración completa, verás que ya no necesitas que él te diga nada. Porque ya lo dijo todo. Con su distancia. Con su falta. Con su inacción. Y cuando una mujer empieza a escuchar lo que el otro no dice, deja de necesitar pruebas. Deja de buscar confirmaciones. Deja de pedir respuestas. Porque por fin comprende que lo que él no hace, también es una acción. Que lo que no pronuncia, también tiene peso. Que su silencio, también escribe un final. Y ese final, aunque no tenga palabras, también puede ser leído con dignidad. No desde la resignación. Desde la lucidez emocional que solo se alcanza cuando el alma ya no tolera más espejismos. Es entonces cuando ignorarlo ya no es un esfuerzo. Es una consecuencia natural de haberte elegido. Ya no para castigarlo. No para provocarlo. Sino porque entendiste que, mientras él calla, tú puedes por fin hablar contigo. Y en ese acto, silencioso y profundo, la mujer que fuiste en la espera, empieza a transformarse en la mujer que ya no se traiciona por amor. Hay vacíos que no se toleran porque aún crees que deberías llenarlos. Cuando él no responde, no vuelve, no aparece, algo en ti se activa, no desde la serenidad, sino desde la necesidad de reafirmar que aún mereces ser elegida. No lo estás buscando a él. Estás buscando desmentir la sensación interna de no haber sido suficiente. Porque su silencio, aunque sea injusto, resuena como una sentencia. Y tú, aún deseas impugnarla. No porque lo ames, sino porque te duele pensar que diste todo, y aún así, no fue valorado. Ese dolor no es nuevo. Es antiguo. Es el eco emocional de años adaptándote, entregando más de lo que recibías, callando tus necesidades por miedo a perder el poco afecto que te ofrecían. Y ahora, ante su omisión, esa versión tuya vuelve. La mujer que se pregunta si fue demasiado intensa. La que repasa cada palabra que dijo, buscando errores. La que transforma la falta del otro en una culpa propia. Porque si él se fue, si no responde, si se ausenta, algo debes haber hecho mal. Pero no. No hiciste nada mal. Lo que duele no es su partida, es tu vieja costumbre de explicarte a través de las reacciones ajenas. Negociar tu valor se convierte en un hábito invisible. No lo ves, pero lo haces. Cuando le escribes sabiendo que no responderá. Cuando justificas su silencio como estrés, como confusión, como trauma. Cuando minimizas tu necesidad con tal de no parecer demasiado. Todo eso es negociación emocional. Y cada vez que lo haces, te alejas un poco más de ti. Porque no estás esperando una respuesta.
Estás intentando convencerte de que aún puedes ser amada si te comportas correctamente. Pero el amor real no se gana con desempeño. Se recibe cuando la presencia basta. El autoabandono es un hábito silencioso, pero letal. Te deja esperando señales de alguien que ya no está. Te mantiene atada a una presencia imaginaria. Y en esa espera, te olvidas de ti. Postergas tu duelo. Invalidas tu percepción. Priorizar al otro ya no es amor, es una estrategia inconsciente de supervivencia emocional. Una forma antigua de creer que, si te adaptas lo suficiente, alguien querrá quedarse. Pero eso ya no te sirve. No a esta altura. No después de tanto. No cuando ya sabes lo que cuesta sostener a alguien que no desea ser sostenido. A veces, lo que quieres de él no es su regreso, es redención. Que vuelva, que diga que lo sintió, que confirme que no te imaginaste todo. Pero eso, es intentar reparar tu herida a través de quien la causó. Es buscar que él repare lo que él mismo quebró. Y eso nunca funcionará. Porque el valor que aún estás negociando no se restablece con mensajes. Se restablece con tu decisión de no mendigar más validación en lugares donde nunca hubo verdadera reciprocidad. Haz una pausa. Toma un papel. Escribe 3 frases que desearías escuchar de él. Léelas. Luego, pregúntate, ¿qué parte de mí necesita oír esto? ¿Qué estoy intentando salvar? Tal vez no sea a él. Tal vez sea a la mujer que fuiste cuando él te prestaba atención. Tal vez sea tu esperanza, tu deseo de ser vista, tu versión más entregada. Pero tú ya no necesitas que él diga lo que tú ya sabes. Ya no necesitas su afirmación para recuperar tu integridad. Porque tu verdad no depende de su presencia. Solo de tu mirada honesta hacia ti. Y cuando esa mirada se vuelve compasiva, firme, clara, ignorarlo deja de ser estrategia. Se convierte en resultado. En coherencia. En límite. No por frialdad. Sino porque ya no quieres explicarte. Porque entendiste que tu dolor no venía de él. Venía de ti, intentando sostener lo insostenible. Y ahora, simplemente, dejas de hacerlo. No por rencor. Por amor. Por el tipo de amor que no supiste darte cuando aún esperabas. Ese es el umbral más difícil de cruzar. El que separa a la mujer que aún negocia, de la mujer que ya no se ajusta. Porque ya no está en juego tu orgullo. Está en juego tu paz. Y por esa paz, por fin, estás dispuesta a hacer lo que nunca hiciste, no volver a buscar donde ya no hay. No para que él te extrañe. Sino para que tú, al fin, regreses. Hay vínculos que no terminan con palabras, terminan con un cambio de energía. Una sensación sutil, casi imperceptible, de que algo se ha roto sin hacer ruido. No hay una conversación final. No hay discusiones. Solo el eco de un vínculo que ya no responde, que ya no vibra, que ya no habita el mismo espacio que tú. Él sigue ahí, en redes, en recuerdos, en gestos mínimos. Pero emocionalmente, ya no está. Y tú lo sientes. No porque lo pienses. Porque tu cuerpo lo registra. Porque tu alma ya no encuentra eco en su mirada, en sus gestos, en su forma de estar. Y aún así, te cuesta soltar. Cuando él ya no está en el mismo campo emocional, ignorarlo deja de ser estrategia, se convierte en necesidad. No como castigo, sino como protección. Porque seguir escribiéndole es exponerte al mismo dolor. Es pedir presencia donde ya no hay alma. Es insistir donde ya no hay reciprocidad. Y eso, por más amor que sientas, te desgasta. Te rompe lentamente. Te convierte en una sombra de ti misma. Y cuando una mujer madura lo reconoce, no necesita cerrar el ciclo con palabras. Lo cierra con una presencia distinta, la suya. Firme. Silenciosa. Innegociable. La espera, cuando no hay correspondencia, se vuelve una cárcel emocional. No estás esperando a un hombre. Estás esperando que vuelva esa versión de ti que se sentía querida cuando él respondía.
Pero ella ya no está. Porque lo que antes te hacía sentir viva, ahora te asfixia. El amor no puede florecer en tierra de dudas. Y tú mereces certeza, no migajas. Mereces presencia real, no el eco vacío de una atención intermitente. Y aunque tu alma aún lo anhele, tu conciencia ya lo sabe, seguir esperando es seguir posponiéndote. Hay mujeres que demoran años en comprender esto. Que siguen sosteniendo vínculos con hombres que ya no están, con recuerdos que ya no se repiten, con promesas que nunca se cumplieron. No porque sean débiles, sino porque fueron entrenadas para resistir el abandono, para romantizar la espera, para creer que amar es insistir. Pero no. Amar también es saber irse. Es saber callar. Es saber no buscar. Porque tu alma también merece silencio. Un silencio que no castiga, que cura. Que no exige, que honra. Y eso solo se alcanza cuando ignorar deja de doler, y empieza a liberar. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como la separación progresiva de lo que no somos, de lo que ya no nos define, de lo que nos mantiene divididas por dentro. Y muchas veces, esa individuación comienza ignorando. No porque dejes de sentir, sino porque decides no seguir desgastando tu energía en algo que no vibra contigo. Es un acto de dignidad simbólica. No se trata de orgullo, ni de manipulación. Se trata de reconocerte. De decirte, con cada gesto que eliges no hacer, que tu alma ya no se va a traicionar por una ilusión. Un ejercicio puede ayudarte a sellar ese ritual, escribe su nombre en un papel. Luego, al lado, escribe la última vez que sentiste que él realmente estaba contigo, emocionalmente. Léelo. Y obsérvate. ¿Cuánto tiempo llevas sosteniendo algo que ya no existe? ¿Qué parte de ti aún no quieres soltar? Tal vez no es a él. Tal vez es a tu versión más esperanzada. A tu niña interna que aún sueña con ser elegida. Pero esa niña ya no necesita rogar. Necesita ser cuidada. Por ti. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. No cuando él vuelve, sino cuando tú ya no deseas que vuelva. Cuando ves su nombre en la pantalla y tu cuerpo no reacciona con ansiedad. Cuando te das cuenta de que no escribir no es represión, es sanación. Porque ignorar desde la conciencia es muy distinto a hacerlo desde la rabia. Una mujer que ignora desde la claridad no está siendo fría. Está siendo soberana. Y en esa soberanía no hay espacio para negociaciones que le resten paz. Ese es el verdadero ritual de paso, cuando el silencio ya no es vacío, sino contención. Cuando el celular ya no es un campo de espera, sino un espejo limpio. Cuando tu energía ya no gira en torno a su atención, sino a tu centro. Porque en ese centro, él ya no es imprescindible. Y tú, por fin, te vuelves inviolable. No todos los finales vienen con despedidas. A veces, el cierre es tan sutil que solo lo notas porque algo dentro de ti empieza a apagarse. Deja de doler como antes, pero tampoco consuela. Solo sientes que ya no hay palabras que decir, porque él simplemente dejó de estar. Y aunque no lo haya dicho, lo hizo. Aunque no se haya despedido, se fue. Y ese no mensaje, esa ausencia constante, esa no presencia, fue, en sí misma, un acto. El más claro, el más frío, el más revelador. Y tú, al ignorarlo, no estás jugando, estás traduciendo lo que él nunca tuvo el valor de decir. Carl Jung decía que todo lo que no enfrentamos en nuestro interior, lo encontraremos afuera como destino. Y a veces, ese hombre que desaparece, que calla, que se aleja sin explicación, no es una casualidad. Es la manifestación de una parte de ti que aún teme mirar su propia herida de abandono. No duele solo su silencio. Duele el eco que deja en tu historia. Duele porque activa la memoria de todas las veces que no fuiste suficiente para que alguien se quedara. Y entonces, su ausencia no solo es dolor, es símbolo. El símbolo de una parte de ti que está lista para ser vista, pero no por él. Por ti. Y es ahí donde ignorar toma otra dimensión. No es un truco, no es una táctica para que él regrese. Es una afirmación silenciosa,
ya entendí todo. Porque lo que él no dice, tú ya lo sabes. Su inacción no es confusión, es claridad sin palabras. Y no necesitas más pruebas. No necesitas que vuelva. No necesitas una conversación pendiente. Lo que estaba roto no era el vínculo. Era la ilusión que construiste sobre él. Y al dejar de responder, no estás siendo dura. Estás siendo precisa. Estás nombrando el final sin necesidad de escribirlo. Cuando una mujer deja de necesitar explicación para retirarse, es porque ya cruzó el umbral del autoengaño. Porque entendió que hay silencios que duelen, pero también liberan. Que hay ausencias que, lejos de vaciarte, te devuelven el centro. Que ya no estás dispuesta a leer entre líneas, ni a buscar migajas en conversaciones a medias. Porque el lenguaje arquetípico del alma madura se escribe en gestos. Y el gesto de retirarte es el más potente. Porque él no lo espera. Porque él aún cree que tu espera es eterna. Pero ya no. Mira tu historia. Mírala sin lástima, sin culpa, sin nostalgia. Observa cómo fuiste disminuyéndote para mantener vínculos que no te sostenían. Cómo te volviste experta en explicar ausencias, en justificar descuidos, en romantizar indiferencias. Y ahora, de pronto, decides callar. No por debilidad. Por integridad. Porque entendiste que el silencio también puede ser un lenguaje lleno de contenido. Un silencio que no suplica. Que no exige. Que simplemente se va. Sin avisar. Como él hizo contigo. Pero esta vez, tú lo haces desde la consciencia. Desde la mujer que ya no teme su propia ausencia. Puedes hacer un último acto simbólico. Abre ese chat donde solías esperar su mensaje. Léelo no como si fuera un diálogo, sino como si fuera un monólogo tuyo. Una carta escrita a una versión anterior de ti. Y al cerrar la pantalla, susurra para ti misma, no me fallé. Porque no se trata de lo que él hizo. Se trata de lo que tú decidiste no volver a permitir. De lo que tú decidiste no volver a negociar. De lo que tú, finalmente, honraste dentro de ti con una sola elección, ignorar desde el alma, no desde el ego. Y así, un día, sin drama, sin avisos, sin lágrimas, te das cuenta. Él no escribió. Pero ese fue su acto. Y tú, al no responder, escribiste el tuyo. No con rabia. No con rencor. Con presencia. Con una serenidad que solo conocen las mujeres que han regresado de sí mismas con la certeza de que nada, absolutamente nada, justifica quedarse donde ya no hay lugar. Donde ya no hay mirada. Donde ya no hay alma. Porque al final, no fue él quien te enseñó algo. Fuiste tú quien, al sostenerte en silencio, escribió el cierre más digno de todos, uno donde tu ausencia no es venganza, es lenguaje. El más sagrado. El que solo habla quien ya no necesita ser entendida. No fue indiferencia. Fue decisión. Porque cuando ignoraste ese mensaje que no llegó, no lo hiciste para herirlo, lo hiciste para dejar de herirte a ti. Y ese silencio tuyo, que parecía vacío, estaba lleno de conciencia. Era tu cuerpo diciendo basta. Era tu alma tomando el timón. No hubo palabras, pero hubo acto. Y en ese acto, sin testigos ni aplausos, comenzó tu regreso. El regreso más difícil, el que te devuelve a ti, después de años de haberte dado a quien no supo sostenerte. Ya no necesitas que él vuelva. Ni que se explique. Ni que reconozca. Porque tú ya viste lo que tenías que ver. Lo que él no dijo, lo leíste en su ausencia. Lo que él no hizo, lo convertiste en revelación. Y ahora sabes que el verdadero poder de una mujer no está en cuanto ama, sino en cuanto se respeta cuando no es amada de vuelta. Ignorar desde el alma es un lenguaje que pocos entienden, pero el que más transforma. Porque habla sin gritar. Porque dice sin pedir. Porque elige sin suplicar. Si esta narrativa resonó en ti, aunque sea una línea, suscríbete al canal. Y si algo de lo que callaste encontró palabras aquí, deja tu rastro en los comentarios.
Este espacio es tuyo. No para explicarte, sino para habitarte. Porque a veces, lo único que una mujer necesita, es que alguien la escuche sin interrumpir. Incluso si esa escucha viene envuelta en silencio. Incluso si el acto más poderoso fue, no responder.